Amigos y amigas, espero que estén bien. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de trabajo en el curso virtual de la Comisión Andina de Juristas sobre la prevención y manejo de conflictos sociales en el Perú. En esta oportunidad estamos en el módulo 2 sobre la gestión y manejo de conflictos sociales, que va a estar a cargo de la profesora Giselle Guamaní. Como ustedes bien saben, la doctora Guamaní es una de las expertas más reconocidas en nuestro país en la gestión y manejo de conflictos socioambientales, y en el módulo anterior, dictada por la profesora Mirva Aranda, ella gentilmente estuvo con nosotros para hacer una presentación de su investigación que realizó con el Consorcio de Investigación Económico-Social. Pues bien, la doctora Guamaní va a dictar con nosotros 3 cursos, y en esta oportunidad vamos a poder tener su presentación con respecto al marco institucional y legal para la gestión de conflictos. Doctora Guamaní, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y por favor tiene toda la palabra. Gracias, Salvador. Bueno, en la sesión de ahora vamos a enfocarnos en lo que es el marco institucional existente para gestionar los conflictos, que implica no solamente las instituciones, sino los mecanismos que se han desarrollado para la gestión de los conflictos, también alguna normatividad que está en pleno proceso de elaboración. Antes de empezar con este tema, quisiera hacer una reflexión sobre la relación que hay entre la institucionalidad o el desarrollo de la institucionalidad o la falta de mecanismos, normatividad y el patrón de conflictividad que se desarrolla en el país. Se dice que los partidos políticos de alguna manera han sido las instituciones que han canalizado las demandas, las diferentes problemáticas alrededor del país, en las regiones, a nivel local y regional. Y sin embargo, con la crisis de los partidos políticos y también de otras instituciones, se sabe y se comenta mucho sobre cuán legítimos o qué tan creíbles son también muchas de las instituciones de gobierno. Entonces, frente a la crisis tanto de las instituciones del Estado como también frente a la crisis de los partidos políticos, aparentemente hubiera como un embalse de conflictos y también una ausencia de diferentes mecanismos o, en ese caso, lo que había existido anteriormente de partidos políticos, de que pudieran canalizar los conflictos de alguna manera. Para una negociación, para un diálogo, para una concertación inclusive. Sin embargo, hay que ver y hay que reflexionar que la normatividad que se ha ido desarrollando en los últimos 15, 20 años ha tenido un poco el producto y ha sido el fruto también de la historia que se ha vivido en el país, el tema de la violencia interna, pero también alrededor de los diferentes procesos y modelos económicos que se han desarrollado en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también la tendencia que se ha desarrollado en Latinoamérica y también en el mundo. Entonces, cuando uno se pregunta acerca de la institucionalidad que tenemos como país, en términos de desarrollo de normativas socioambientales o de minería, etcétera, etcétera, podemos decir de que en el tema de conflictos hay un caso muy particular, porque ha seguido el desarrollo de la normativa de conflictos, ha seguido mucho en respuesta a los patrones de desarrollo en el ámbito minero, pero también en el ámbito social y también en el ámbito ambiental. Hay un pensador, un practicante que ya murió hace unos 5 o 8 años, John Burton, el cual planteaba que de alguna manera las instituciones tienen que desarrollar diferentes mecanismos para manejar los conflictos e institucionalizarlos dentro de su aparato estatal. Entonces, cuando estamos hablando de este tema sobre el marco legal e institucional, tenemos que hacernos varias preguntas sobre cómo estas instituciones o estos mecanismos que tenemos actualmente han respondido
básicamente a un tema de necesidad social, ha sido un tema de concertación social sobre cuál es la mejor manera de gobernarnos, cómo es la mejor manera de participar sobre determinados temas que son importantes para el desarrollo del país, o han sido un producto de diferentes situaciones de conflictividad que se han ido desarrollando y agudizando con el pasar de las diferentes décadas. Entonces, sobre el tema de conflictos, que en realidad nunca ha sido un tema principal para desarrollar, como por ejemplo el tema de desarrollo de carreteras, o el tema del agro, o el tema minero, el tema de conflictos ha sido más que todo un tema procedimental, que en algunos países se ha ido desarrollando poco a poco como un tema transversal a muchos de estos temas de desarrollo de nación. Y en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, en varios países inclusive se ha empezado a hablar de las estructuras para la paz, o infraestructura para la paz, que lo que está haciendo es mirar nuevamente al tema de cómo un país, una nación, una sociedad, una colectividad se pone de acuerdo sobre cuáles son los mecanismos, cuáles son los espacios, cuál es la metodología que van a utilizar cada vez que hay un conflicto, el fenómeno social del conflicto, que se puede presentar como problemática, pero también en muchos casos como una crisis aguda que paraliza a un determinado grupo o sociedad. Entonces, sea el primer caso en el cual la problemática va apareciendo, o sean los casos en los que hay crisis aguda, ¿cuáles son las diferentes herramientas que tiene una sociedad para gobernarse durante todas estas diferentes etapas, sabiendo que todos estos son fenómenos naturales, sociales, que están diciendo algo está pasando en mi sociedad? Entonces, si nosotros consideramos cómo ha ido evolucionando el Perú, cuáles han sido los desarrollos en los términos ambientales, que es nuestra área de preocupación, los conflictos socioambientales, podemos decir que, por ejemplo, en otros países, como en los Estados Unidos, hay determinados temas o temáticas, ¿no? Como por ejemplo la ambiental, que se va desarrollando a partir de diferentes incidentes, problemáticas, conflictos, o a veces a través de diferentes eventos particulares, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, este libro de Rachel Carson, que se enfoca en lo que es el Silent Spring, o es una novela en realidad basada en una problemática ambiental, que fue un libro muy muy conocido en su época cuando salió, pero que sin embargo ayudó a generar toda una preocupación ambiental sobre cómo la contaminación en determinados ríos, precisamente por el uso de ciertos pesticidas, estaba acabando con el ambiente. Y vemos a partir de eso que hay un desarrollo de la normativa ambiental que no necesariamente va a la par del desarrollo de la normativa social, sobre todo en todos este tipo de proyectos de extracción, de uso de recursos naturales, que de alguna manera va generando un cierto grado de conflictividad, y que sin embargo se va desarrollando con mayor o menor presencia a partir de la década de los 90, impulsado también y enmarcado con el tema de la Cumbre del Río, para luego ir generando inclusive una normatividad de conflictos que iba a la par de esta normativa ambiental, pero también normativa social, que enmarca muchos de estos proyectos de desarrollo extractivos, referentes al petróleo, minería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en Perú, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos un desarrollo de normativa ambiental posterior, ¿no? Es más, muchos de los incidentes
que han habido sobre derrames, impactos ambientales en los ríos, etcétera, han de alguna manera impulsado el desarrollo de la normativa, pero al punto de tener un desarrollo mucho más tardío, pero así todo un desarrollo mayor que la normativa social con respecto a muchos de estos proyectos, que ha tenido más que todo un impulso también alrededor de mediados de los 90. Sin embargo, la normativa de conflictos, o sea, cómo como Estado, como sociedad manejamos la conflictividad, ha tenido un desarrollo recién alrededor del año 2000. Lo cual se ha ido acelerando más o menos a finales del 2008, 2009, ya en los últimos años. El tema de conflictos ha sido un tema principal que ha preocupado a muchos de los gobernantes, tanto a nivel nacional, pero también como a nivel regional y local. Entonces, si hacemos una especie de reseña de estos elementos que tenemos de normatividad, que todavía no son todos coherentes, no son integrados, podemos ver que más o menos se enfocan en 3 ámbitos específicos, ¿no? Esta normatividad y esta creación de instituciones que podrían permitir un sistema de gestión de conflictos que todavía no lo tenemos, más o menos se enfocan en 3 áreas. Una que tiene que ver con las condiciones de la participación de los ciudadanos en determinado tipo de procesos, en general procesos de información, procesos de presupuesto participativo, etcétera, pero que también podría incluir esas condiciones participación en procesos de gestión de conflictos. Esa es una primera área. Luego tenemos otro tipo de normativas que están referidas a la competencia de terceros para la gestión de conflictos, ¿no? Específicamente reconociendo determinadas capacidades o funciones, las cuales vamos a mencionar muy rápidamente. Y luego algunos procesos de gestión de conflictos, entendiendo la gestión de conflictos en su sentido amplio, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar más puntualmente en la tercera sesión. Entonces, cuando hablamos de las condiciones, que es la base para poder participar en estos procesos, está la participación de la ciudadanía y está recogida en diferentes normativas, ¿no? Por supuesto en la Constitución del artículo 31, y hay una serie de leyes, marcos, como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Reglamento de Participación del Subsector Minero y otros, la Ley de Participación de Pueblos Indígenas, los comités de coordinación y presupuesto participativo en las municipalidades, etcétera. Las normas de aprobación para la EIA, que de alguna manera enmarcan la participación ciudadana en procesos que pueden permitir efectivamente el diálogo, la concertación e inclusive la negociación. Hay otras normativas más específicas que podían también habilitar la participación de los ciudadanos en un proceso más grande de gestión de conflictos, y un elemento que es importante es el acceso a la información, justo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también habilita a los ciudadanos a participar en la fiscalización de determinados procesos del Ejecutivo, como el MINAM, el MINEM, de los gobiernos regionales, de OCEFA, y la normativa que ahora ha estado muy en cuestión, que es el tema de la consulta, y que ha sido como derecho ya reconocido a través del convenio 169, ya tiene más de 10 años, y que de alguna manera ahora está plasmado en una ley de consulta y que tiene que ser más especificado en el reglamento sobre la ley de la consulta previa, el cual está generando muchas expectativas por esta
interpretación que tienen muchos actores sociales de poder utilizar la ley de consulta como un mecanismo de sanción, un mecanismo de toma de decisiones o un mecanismo inclusive de revocación de algunos determinados permisos o concesiones. Entonces, esta es una normativa que, mejor dicho, es un derecho que está plasmado en una normativa, pero como derecho existe ya hace mucho tiempo, y el cual va a generar y debiera generar mucho diálogo e inclusive reflexión sobre cuáles son los diferentes instrumentos que sí tenemos para responder a estos diferentes pedidos y necesidades de algunos actores con respecto a la consulta, con respecto a la toma de decisión, con respecto inclusive a la revocación, etcétera, o inclusive sanción y etcétera, etcétera. El problema está en este momento en que la ley de consulta tiene determinados ámbitos muy específicos, que es consultar, no tomar decisión, no sancionar, no revocar, que son otros temas pendientes y en los cuales debieran haber otros instrumentos que sí respondieran a esas necesidades, a esos pedidos de ciudadanía, pero la ley de consulta tiene un mandato específico. Entonces ese es todo un área que sí merece reflexionar y discutirlo quizás en otro espacio. Con respecto a las competencias, tenemos varias competencias, algunas muy específicas, dadas a la Defensoría del Pueblo, específicamente con un mandato y con una adjuntía para manejar conflictos, y que lo está haciendo desde el año 2006. Tenemos también una normativa muy reciente que ha ido evolucionando inclusive sobre la Unidad de Gestión de Conflictos Sociales, que está adscrita a PCM, y la cual ha pasado un lineamiento también de políticas recientemente en el mes de julio, por la cual se constituye como un ente rector y coordinador de lo que son estas diferentes acciones para la gestión de conflictos, e inclusive se identifica un mandato muy general para los gobiernos regionales con respecto a los conflictos que ocurren en su jurisdicción, en su nivel, en su área territorial. La Comisión Multisectorial, que también es un espacio intersectorial por la cual los diferentes sectores tienen presencia en este espacio, en esta mesa, en esta comisión, para poder coordinar. Este es un aspecto muy importante porque muchos de los conflictos que están siendo manejados desde la perspectiva de la solución política necesitan un espacio en el cual puedan coordinar, puedan complementarse, puedan inclusive negociar al interior de los diferentes sectores del Ejecutivo y poder buscar una solución más coherente y más sostenible a los conflictos. Los gobiernos regionales, que sí tienen un mandato muy general para conducir el diálogo y para promover políticas que busquen la paz, la igualdad de oportunidades y el diálogo por estas competencias transferidas del MIMDES, tendrían en este momento una competencia general, pero hay también mucho cuestionamiento sobre cuánto poder tienen y cuánto es su mandato para poder tener un actuar más específico, más directo sobre muchos de los conflictos. Entonces ahí pareciera que hay un vacío, ¿no? La CAR, que es la Comisión Ambiental Regional, y las CAL, las Comisiones Ambientales Locales, en realidad es un espacio muy interesante porque involucra a diferentes sectores de la sociedad. Es en realidad un espacio para poder analizar las problemáticas que están detrás de los conflictos en un espacio mucho más calmado, con reuniones más sistemáticas, con recursos técnicos e inclusive con cierto capital como para poder mirar la problemática desde diferentes ámbitos, y también inclusive poder tener la oportunidad de articularse a través de grupos técnicos regionales y poder analizar la problemática así en más detalle. Entonces las CAR y las
CALS o las CAM también, las comisiones ambientales a nivel municipal, en realidad es un espacio muy interesante y hay casuística al respecto en los cuales te permite ver estos problemáticas y en algunos casos conflictos que están escalando desde una perspectiva de la prevención. Los consejos locales de Cuenca, que han sido identificados a partir de la Ley del Agua y también con la formación de la Autoridad Nacional del Agua, ELANA, de alguna manera se identifica a los consejos locales de Cuenca como un espacio también intersectorial para gestionar la cuenca, los recursos hídricos de una manera sostenible, ¿no? Esto siguiendo la perspectiva de la gestión integral de los recursos hídricos. Y sin embargo, desde que ha sido promulgada la ley hasta al respecto, son muy pocas las iniciativas que se han tomado para conformar esos consejos locales de Cuenca, pero potencialmente es un buen espacio a nivel local para trabajar la problemática de cuencas del agua desde su etapa de gestación de la problemática y además con una perspectiva preventiva, ¿no? Entonces, ahí hay varios espacios con competencias. No necesariamente tienen las capacidades para el análisis de los conflictos, de todos los actores que participan, pero sí es un espacio, son espacios los cuales tienen que fortalecerse y es más, tienen que integrarse y complementarse entre ellos cuando se trata de una intervención en una situación crítica de conflictos. El otro aspecto que tenemos una serie de procesos también identificados por ley, cada uno con su propia perspectiva, ¿no? La concertación, por ejemplo, ha sido identificada a través de diferentes normativas, o a veces no nombrada como tal, pero el espíritu de lo que es el proceso de concertación está plasmado dentro de estas diferentes normativas, como por ejemplo la ley de descentralización, lo que se le reconoce a los gobiernos regionales y locales para aprobar sus planes de desarrollo concertado, los lineamientos de política de ordenamiento territorial, todos ellos, del MINAM, todos ellos son normativas que identifican o describen procesos de concertación. La conciliación, que también fue dada ya hace, y el arbitraje también como instrumentos hace más de 10 años, pero sin embargo son procesos que han sido dados y se han desarrollado dentro de un ámbito específico, ¿no? De conflictos extrajudiciales, pero como instrumento están y pueden aplicarse en diferentes aspectos de los conflictos o en determinadas etapas, ¿no? Los MORCs, ¿qué son los MORCs? Son los métodos originarios de resolución de conflictos que está de alguna manera reconocido en la Constitución en su artículo 149, cuando reconoce el derecho consuetudinario de los grupos indígenas de las comunidades para manejar sus territorios en el manejo de los conflictos. Entonces, es un reconocimiento a esta capacidad y práctica en muchas de las naciones, en la parte de la Amazonía, y también en muchos grupos para manejar sus conflictos con sus propios hacedores de paz, sus propios sabios, toda una práctica y toda una visión para manejar los conflictos que ya de alguna manera está reconocida muy generalmente en la Constitución. El tema del diálogo como proceso también ha sido reconocido en la cuarta política del Estado del Acuerdo Nacional y sin embargo la institucionalización del diálogo es todavía una tarea que tiene que desarrollarse más a fondo y que en realidad paz es mucho más que simplemente la creación de mesas, que ya tenemos más de 500 mesas de diálogo, sino que hay algunos temas ahí que están pendientes sobre la evaluación de muchas de estas mesas que se han realizado, ¿no? Que no son realmente mesas de diálogo para buscar el conocimiento, la integración, la concertación, ¿no? La negociación, sino a veces son mesas de batalla inclusive, ¿no? Sí.
Y por último, el tema de la cultura de paz, que es muy importante, pero que está plasmado básicamente en el MIMDES, para desarrollar diferentes orientaciones, la promoción de la cultura de paz, que tiene que ser un tema sectorial, pero que sin embargo muchas veces queda plasmado en una política sectorial a nivel muy general, y que todavía hay la gran tarea para el MIMDES de cómo plasmar estos lineamientos, estos principios, estos mecanismos en todos los diferentes aspectos de la sociedad. En el sector educación hay una serie de metodologías que se han desarrollado para involucrar la perspectiva de la cultura de paz con mediadores escolares, con una currícula orientada al manejo de conflictos. En tema de los penales hay también una serie de iniciativas que buscan lo que es la reconciliación entre víctimas y ofensores. En diferentes aspectos, alrededor del mundo se ha trabajado con mecanismos, con programas que buscan impulsar la cultura de paz, pero en prácticas muy, muy concretas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que tenemos varios elementos interesantes en nuestro país, inclusive comparativamente con otros países. Quizás tenemos cosas muy novedosas, pero también tenemos mucha tarea por delante para poder desarrollar a profundidad, poder bajarlos a tierra, y sobre todo en los procesos de conflictos, cómo estos, el accionar de un funcionario se complementa con las redes, con el poder de convocatoria que puede tener diferentes otros actores de la sociedad civil. Entonces, para mencionar solamente lo que habíamos trabajado y habíamos expuesto en una sesión anterior sobre los diferentes procesos de gestión, cómo se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 15 años, vemos que efectivamente hay una concentración. A partir de estas normativas, estas instituciones que se han identificado, hay una concentración efectivamente en lo que es las crisis. Y varias de estas instituciones con capacidades, con mandatos muy generales, están enfocados efectivamente en lo que es la prevención, pero muchos de ellos no han continuado o tienen fuertes limitantes en cómo hacer efectivamente un trabajo de prevención en forma sistemática. Entonces, este mapeo de diferentes procesos o iniciativas para la gestión de conflictos en realidad debería tener otra composición, debería tener mayor presencia de estos puntos amarillos en la parte de prevención. Y en realidad en la parte de crisis, que debería estar totalmente sólido, si aumentamos las 500 mesas de diálogo que existen, deberían de ser muy pocas, precisamente del trabajo efectivo de prevención que se podría hacer a nivel de estos espacios que he mencionado anteriormente, como la CAR, el Consejo de Cuenca, la Mesa de Concertación de la Lucha por la Pobreza, y por supuesto, inclusive tener más presencia, más iniciativas, programas, instituciones que trabajen y se enfoquen en lo que es la reconciliación de las relaciones sociales, ¿no? Y del aprendizaje que podemos hacer de la post-crisis. Entonces, en resumen general, tenemos elementos normativos y también tenemos algunas instituciones que se han desarrollado a raíz de los conflictos, pero necesitamos ahora integrarlos, necesitamos inclusive desarrollarlos más, aterrizarlos en muchos casos, e inclusive evaluar más concienzudamente cómo estamos avanzando con los instrumentos que tenemos. Doctora Guamaní, muchísimas gracias. Más bien es una consulta, o sea, que se ve que el Estado, a través del cuadro que usted está presentando, básicamente se centra es siempre reactivo. O sea, es una vez que ya se ha roto el diálogo o no se puede trabajar más en un proceso de construcción. Lo que preocupa es
el seguimiento, sea en cualquier lado, sea en la labor de prevención o post-crisis, que no hay esa institucionalidad que pueda permitir dar un seguimiento, seguimiento a los acuerdos. Entonces hay ese vacío. Entonces la pregunta sería, digamos, frente a lo que está ocurriendo en estos momentos con el proyecto Conga, lo que está ocurriendo en Moquegua también parece que han anunciado una huelga generalizada, una distinta serie de protestas sociales. ¿Cuál sería qué reforma usted podría sugerir, digamos, para poder mitigar un poco ese tipo de conflictos? Bueno, en realidad parte del análisis que hicimos del diagnóstico del sistema de gestión de conflictos, veíamos que había una serie de instrumentos técnico-administrativos que están siendo cuellos de botella, sobre los cuales han habido ya muchos documentos, quejas, estudios sobre la necesidad de revisar varios de estos instrumentos porque no están cumpliendo las expectativas técnicas, sociales, desde la perspectiva de los diferentes sectores que están involucrados o se sienten afectados por precisamente la aplicación de estos instrumentos técnicos administrativos, ¿no? Y si uno hace el análisis de la conflictividad que ha ido reportando Defensoría del Pueblo desde el 2003, 2004, 2005 hasta la actualidad, vemos que hay determinado tipo de instrumentos, estos cuellos de botella que tienen que ver con el otorgamiento de permisos o licencias de agua, las autorizaciones de agua, ley A, temas de ordenamiento territorial, hay las concesiones, hay diferentes instrumentos que necesitan ser reevaluados o replanteados de manera que pueda dar seguridad a todos los diferentes actores que se sienten y reclaman que están siendo afectados. Algunos porque sí les han dado los permisos con determinada intención de dar seguridad jurídica, y otros actores sienten de que efectivamente no han participado plenamente, no solamente los actores directamente afectados, sino también los secundarios, actores indirectamente afectados. Entonces ahí hay que replantear nuevamente estos instrumentos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Bumaní. Entonces, con esto damos por concluido la clase sobre el marco institucional y legal para la gestión de conflictos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.